Estamos esperando los últimos participantes que se están sumando. Bueno, les quiero dar la bienvenida a una nueva conversación que es parte de nuestro ciclo que hemos estado desarrollando desde el Magíster de Dirección Estratégica de Comunicaciones, que lo imparte la Escuela de Comunicación y Periodismo y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mi nombre es Magdalena Brown, decana, que me tocará moderar justamente esta actividad, justamente como les comentaba, está inserta en un ciclo que hemos venido conversando con respecto eh, sobre temas de entornos complejos. En ese sentido, hoy día tenemos la oportunidad, tenemos a dos invitados para hablar sobre una temática que ha marcado principalmente, no solo en lo que va de este año, sino crecientemente, que tiene que ver con los riesgos globales. Pero no solo de una perspectiva geopolítica, y para eso tenemos invitado especialmente a Juan Pablo Toro, experto en estas temáticas, sino que también desde una perspectiva del impacto de la reputación en las compañías, para lo cual también tenemos invitado para esta conversación a Ernesto Escobar, que es director de nuestro magíster. Quiero saludarlos, Juan Pablo, Ernesto, darles la bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas Hola tardes, muchas Magdalena. gracias. Hola Juan Pablo. Gusto Ah, saludarte. igualmente, saludos. Eso. Les cuento algunas, antes de partir la conversación, les cuento algunas, comillas, reglas que vamos a tener. La primera parte de la conversación va a ser moderada yo voy guiando la conversación de los dos participantes para luego, en la parte final, dar un espacio para las preguntas de los participantes, ¿ya? La forma cuando participen va a ser levantando la mano y ahí yo les voy a dando la señal o bien pueden escribir en el sistema de preguntas y yo las voy leyendo, ¿ya? Bienvenidos y nuevamente muchas gracias a todos los participantes que están ahora acompañándonos. Partamos entonces nuestra conversación. Juan Pablo, eh, la sensación y la idea permanente es que cada vez más estamos afectos a los riesgos y a los elementos geopolíticos que estamos viviendo, no solo por el caso de Estados Unidos, por el creciente tema de la guerra, sino crecientemente en distintos ámbitos, como hemos visto también en el ámbito económico. Una pregunta de partida es cómo estos elementos están afectando desde tu perspectiva actualmente la forma que debieran planificar y anterior a eso analizar el entorno las compañías actualmente. Te dejo esa primera Bueno, pregunta. gracias por la pregunta. Efectivamente, hay ciertos acontecimientos internacionales que básicamente están generando un enorme impacto económico o incluso en la vida cotidiana de las personas. Y estamos hablando de eventos mayores, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022, la actual guerra en Medio Oriente, otras acciones unilaterales de potencias que decretan alzas de tarifas, ¿cierto? Saltándose acuerdos de libre comercio vigentes. Entonces, todo esto está creando un enorme riesgo para muchas empresas que tienen sobre todo acciones regionales o globales, ¿no? Que se conectan con mercados globales y que ahora tienen que procesar, ¿cierto? Unos nuevos niveles de riesgo a los cuales no están acostumbrados y eso es un aumento adicional en su estructura de costos. Y la verdad es que hay muchas empresas que, sobre todo afuera, a nivel internacional, en Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, por ejemplo, Japón, que efectivamente tienen unidades enteras dedicadas a estar identificando riesgos, analizando, viendo cómo mitigarlos y obviamente después viendo cómo responder y capitalizar oportunidades. Pero en mi experiencia, sobre todo en América Latina, esto no es tan común. No es tan común, muchas empresas o veían esto de forma distante, pensaban que no les iba a afectar directamente por el hecho de América Latina es bastante periférico y está separado, la verdad, de los grandes centros de poder del mundo por los océanos. Entonces, hoy día vemos cómo, la verdad, este tipo de riesgos se nos manifiestan y las empresas tienen que reaccionar, básicamente, pero lo importante es que empiecen a crear una cultura para estar identificando constantemente riesgos y no verse afectada de forma tan directa y tratar de mitigarlo y desarrollar estrategias por lo mismo. Entonces, es evidente para todos, no hay que ser ni siquiera economista, que en una guerra en Medio Oriente
no genera un alza de los precios de los combustibles y eso a los países importadores netos nos genera inflación y bueno, sube todo. Pero es menos claro cuando te afecta los fertilizantes o la producción de helio que enfría semiconductores, o en el caso, ¿cierto?, de Ucrania, cómo esto derivó en un aumento de los presupuestos de defensa y una presión fiscal en términos de deuda a los países europeos adicional. Entonces, hoy día tenemos que tener básicamente una lectura mucho más fina y más profunda de todos los acontecimientos internacionales que están ocurriendo. Pablo. Bueno, tú llevas amplia experiencia desde Athena Lab estudiando estas temáticas. ¿Estamos expuestos a más o menos riesgo? ¿Qué tipo de riesgo es lo que se están viendo enfrentadas las compañías desde una perspectiva global? Si tuviéramos que hacer, ¿qué tipo de riesgos tal vez no estábamos de alguna manera identificando o no estábamos enfrentando? De alguna manera te pregunto por la novedad, entre comillas, lo diferencial del tipo de riesgos que están enfrentando las compañías actualmente globales y que podrían tener consecuencias en su reputación, el tema la relación que nos interesa. Sí, en cuanto a riesgos globales, yo creo que no es que no los tuviéramos identificados, lo que pasa es que la probabilidad era mucho menor y hoy día mucho más alta de conflicto entre estados, ¿no? La guerra conflicto entre estados básicamente no es que hubiera desaparecido totalmente, pero se había concentrado en ciertas regiones y no tenía mayores impactos globales, pero hoy día está de regreso y con fuerza y con protagonistas a las grandes potencias. Entonces, al conflicto actual en Europa, ¿cierto? En torno a Ucrania, al conflicto en Medio Oriente, en torno a Irán, podríamos ver un conflicto en Asia, en torno a Taiwán, y ese sí sería, ¿cierto? Un conflicto que nos pegaría muchísimo más fuerte que incluso los dos anteriores. De hecho, se calcula que una guerra en torno a Taiwán podría reducir el PIB global en más del 10%, ¿no? O sea, estamos hablando de eso y qué decir con las disrupciones en cuanto al suministro de las cadenas de semiconductores para el mundo que salen de Taiwán. Pero también, obviamente, todo lo que es la disrupción tecnológica, hoy día en el fondo estamos viendo avances en biotecnología y avances en inteligencia artificial que son difíciles de procesar, ¿no? Antes generalmente se diseñaban tecnologías que eran fácilmente, no tan fácil, pero se incorporaban con el paso del tiempo al uso cotidiano. Hoy día parece que esto va más acelerado que la capacidad de incorporarlo y esto genera mucha ansiedad también. Junto con la tecnología y los conflictos, vemos también los impactos del cambio climático que también no han dejado de existir ni se están reduciendo, pero dado la prioridad que hoy día tiene la guerra y dado la prioridad que tiene el tema tecnológico, sobre todo con el impacto de inteligencia artificial, parece que el cambio climático pasó a tercer orden. Pero esos son los grandes riesgos globales que en el fondo están impactándonos y nos van a seguir impactando más fuerte, pero efectivamente el tema del uso del instrumento militar, que es uno de los tantos instrumentos del Estado, así como el diplomático, el económico, el comunicacional, hoy día parece estar de regreso y esto de la mano de una degradación de un sistema internacional basado en reglas. Entonces hoy día la política internacional vuelve a ser sobre el poder y no sobre las normas. Estamos en una multipolaridad que ha probado ser bastante más peligrosa de lo que se creía, ¿no? Siempre se la cifraba como un término bien democrático, un mundo multipolar, donde hay más oportunidades de que los demás gobiernen, pero la verdad es que sin una estructura alrededor, esto es complicado. Y en el ánimo de identificar los principales riesgos que tú ves, hablas de riesgos con respecto al Estado, ¿no? Justamente que los Estados, por primera vez que se supone, están aumentando en la medida que hay una mayor eventual disposición de guerra. Pero hay otro tipo de riesgo, ¿es o no un riesgo a nivel global el crimen organizado? Porque y lo conecto con la agenda local. Vemos que en Chile muchas veces se da la discusión del crimen, sobre el crimen que afecta a las políticas públicas, afecta la opinión pública, la ciudadanía, etcétera, asumiendo muchas veces como que fuera un asunto muy local. Entonces me gustaría que me pudieras tratar ese tema en particular, porque además tampoco estamos hablando de Estado, estamos hablando de empresas que no son empresas, son una industria, tiene una serie de características, me imagino que valdría tal vez la pena que nos pudieras referir muy brevemente, al menos como síntesis, entender qué tipo de riesgo estamos hablando a nivel global del crimen organizado. Sí, la verdad es que hablábamos mucho del crimen organizado transnacional y es lo que me tocaba ver a mí, no sé, cuando trabajaba y vivía en Colombia y México. Pero hoy día la verdad que hay organizaciones como
Cartel Jalisco Nueva Generación o el Primer Comando de la Capital de Brasil, que son organizaciones más que transnacionales, hoy día se habla de globales, organizaciones que tienen actividades o presencia en más de 40 países. Hace poco estuve en Ecuador, que hoy día está calificado como uno de los países más violentos de la región, y ahí el problema son los albaneses, ¿no? Que están en los Balcanes, pero están en Ecuador, ¿no? Entonces, estamos hablando de organizaciones que ya tienen actividades, gente desplegada, posibilidades de mover finanzas a nivel global. Hace poco estaba investigando el tema de las rutas de droga transpacíficas. Imaginen lo que es cruzar el Pacífico, son más de 1000 kilómetros, y en la isla Salomón están apareciendo de estos narcosubmarinos semisumergibles. En los últimos 18 meses han aparecido cuatro que vienen de América, ¿no? Que cruzan. Entonces, efectivamente, vemos ahí un tema de penetración en el sistema financiero global también, porque esto tiene que, básicamente, estos fondos tienen que moverse en el sistema para poder ser utilizados. Segundo, vemos también que el grupo de crimen organizado, por lo demás, en algunos países, no en todos, llegan a disputarle la soberanía al Estado y proponer hacer un protoorden en ciertas regiones donde el Estado es inexistente, eso sobre todo en los países más débiles. Y en tercer lugar, también vemos que el uso de grupos criminales, de estos globales como proxies, de potencias o de actores estatales, que en el fondo, en vez de golpearte a través de directamente, básicamente pueden subcontratar estos grupos para hacer acciones. En Chile lo tuvimos con el asesinato del teniente Ojeda por parte de gente del Tren de Aragua. Eso fue mandatado por el gobierno de Venezuela, como ha aprobado la Fiscalía. Entonces, también los grupos criminales, al estar desplegados globalmente, pueden ser contratados o subcontratados, entre comillas, por estados, ¿cierto? Que son estados forajidos, como le llaman, y que estados que quieren golpear a sus rivales, pero no aparecer como los autores del golpe. Y eso lo pueden hacer mediante ciberataques, sabotaje y toda clase de irrupciones. Déjame entonces pasar ahora a Ernesto contigo. Ernesto, bueno, como ustedes saben, aparte de ser el director de nuestro programa, un experto desde temas de riesgo y crisis desde las comunicaciones, pero en particular también desde permanentemente en la conversación en las empresas. Él también trabaja, se desempeña en Deloitte, que es una consultora. Y la pregunta, ¿por qué propongo este tema de esta otra labor tuya, Ernesto? Porque tiene que ver como todos estos temas que estamos hablando, cómo pueden impactarle. Nosotros estoy pensando en el ámbito económico, financiero, las empresas, sino en su reputación corporativa. ¿Y qué tanto eh, este tipo de riesgo asociado a la reputación corporativa, van dos preguntas, es una conversación que tú estás observando desde esas posiciones, que es una conversación que quién tiene los directorios, quién está abordando y está ligando este tipo de dinámicas a la idea de reputación? Bueno, gracias Magdalena. Sí, mira, a ver, para empezar es muy interesante y para complementar un poco la perspectiva también de lo que ha planteado Juan Pablo, lo que uno no puede dejar de entender es que efectivamente, junto con la preeminencia de los riesgos asociados a temas de seguridad, los temas geopolíticos bien expuestos ahí, tenemos que entender este ecosistema en el fondo de riesgos que está operando desde una perspectiva sistémica, valga la redundancia. Son múltiples riesgos que están operando en el fondo y que están materializándose simultáneamente en los entornos que las empresas y las marcas están enfrentando. Por un lado está el que tenemos más cercano y el que estamos experimentando y prácticamente pagando los costos cotidianos en el fondo del geopolítico materializado principalmente en el conflicto en Medio Oriente. Eh, pero al mismo tiempo, ayer nos enteramos en el fondo de las repercusiones que tiene en una gran empresa bancaria, ¿cierto? La vinculación que tienen algunos de sus ejecutivos, ¿cierto? En la investigación de una vinculación por un caso de lavado de dinero, ¿cierto? Lavado de activos asociado al Tren de Aragua, acá en Chile, sin ir más lejos. Por lo tanto, es crimen organizado ya manifestándose y expresándose en el fondo en distintos niveles que impactan efectivamente a nivel reputacional
a las organizaciones, ya sea porque tienen una manera deficiente de gestionar en el fondo la crisis propiamente tal o el riesgo materializado en su medida, o en la desde otra perspectiva, fueron los controles que tienen establecidos para poder prevenir, ¿cierto?, la materialización de esos riesgos no fueron suficientes, ¿cierto? Y finalmente terminaron efectivamente expresándose. Y esto, cuando yo digo hay que mirarlo desde una perspectiva sistémica, porque también me parece que es importante poner énfasis en en otros riesgos que son, que todos los estudios que utilizamos para alimentarnos y para poder comprender un poquitito qué es lo que está pasando allá afuera, nos van señalando. Evidentemente el geopolítico cruza fuertemente, pero lo que se mantiene en el fondo como una tendencia también son todas aquellas consecuencias y los efectos que están asociados a los riesgos climáticos, asociados a la emergencia climática, que si uno mira los estudios del World Economic Forum, evidentemente la gente tiende en el fondo a postergarlos, a proyectarlos en el tiempo a prácticamente a 10 años, y en la medida de que cuando se le pregunta a las personas en el fondo en torno a los riesgos climáticos, pero en un time frame muchísimo más acotado, tienden a desaparecer debajo de los riesgos más inmediatos, ¿no?, que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Hoy día inflación, el precio de la vida principalmente, ¿no? Es inevitable pensar también en los riesgos, las oportunidades, pero particularmente los riesgos que hoy día la disrupción tecnológica, particularmente expresado en temas de inteligencia artificial, le está poniendo a las marcas y a las empresas, ¿cierto? Principalmente anclado en el establecimiento de mecanismos de gobernanza que permitan en el fondo dar cuenta del desafío que esto le plantea a las organizaciones, y con un correlato que tal vez podríamos conectar a través de, no sé, el surgimiento de la computación cuántica y eventualmente la profundización del riesgo asociado a temas más vinculados a temas de ciberataque o de seguridad de la información, particularmente sensible en el fondo hoy día, producto de los marcos normativos y los marcos regulatorios que efectivamente le están poniendo muchísimo mayor énfasis a las capacidades que las marcas y que las compañías en general tienen que hacer para el uso de información personal. Entonces hay una serie hay temas ESG, hay temas de polarización, ustedes lo sabemos muy bien en la universidad, tú misma has estado hablando bastante acerca de eso, la polarización y desconfianza en las instituciones es un riesgo que aparece sistemáticamente también en las conversaciones. Y de alguna manera u otra esto es como que lo que nos van mostrando es efectivamente de que hay un entorno donde los riesgos se han vuelto más dinámicos, ¿cierto? Y están íntimamente interconectados en el fondo y están teniendo impacto, se están expresando y se están manifestando de manera muchísimo más directa y de manera muchísimo más rápida, ¿cierto? En impactos económicos, en el fondo, podríamos llamar impactos geoeconómicos, en el fondo, si uno quisiera, que finalmente terminan transfiriéndose de manera directa a la población y a la ciudadanía. Toda esta configuración de escenarios ha vuelto particularmente sensibles y particularmente o ha aumentado el nivel de preocupación, particularmente a nivel de directorio, tu segunda pregunta, eh, que están desafiados los directores de las empresas producto del marco normativo nuevo que impone la ley de eh, Director. no, no, sí, la ley de Responsabilidad. responsabilidad, de responsabilidad civil, ¿cierto? Y que hace derechos económicos y ambientales, en el fondo de delitos económicos y ambientales, que evidentemente vuelve a los directores, ¿cierto? Como responsables individuales, ¿cierto? De las consecuencias que tiene en la mala gestión por parte de las organizaciones de estos riesgos. Por lo tanto, la pregunta con respecto al tema de la reputación en particular se vuelve preeminente porque da la sensación, y aquí conectando con lo que decía Juan Pablo, es que efectivamente las organizaciones han sido capaces de desarrollar como niveles de madurez en la gestión de muchos riesgos, principalmente operacionales, ¿sí? Con distintos niveles de madurez, evidentemente, dependiendo de la industria, si son sectores regulados o no regulados, pero la reputación, la gestión del riesgo reputacional pareciera ser todavía una pregunta pendiente en muchas organizaciones. Y es por lo mismo, en el fondo, de que son los directores que tienen que responder frente a las consecuencias que estos riesgos materializados pudieran tener sobre las organizaciones,
son los que están haciendo las preguntas y los que están movilizando la conversación con respecto a cómo los riesgos, cómo las organizaciones están adecuadamente preparadas para gestionar, para prevenir, por un lado, pero para gestionar en el caso de que se materialice, ¿cierto?, los impactos reputacionales que tiene cualquiera de estos riesgos sobre lo que las organizaciones y las compañías están haciendo. Ahí hay un tremendo territorio y un tremendo espacio en el fondo para seguir profundizando, pero parto con eso, en el fondo, ¿no? Y te hago una pregunta a los dos, porque todavía uno podría decir, sí, insisto, estos riesgos podrían ser riesgos que incumben a distintos ámbitos, como tú decías, riesgos operacionales, hacia la distinción, y estamos hablando de un riesgo, pero la guerra, el narcotráfico, otros temas geopolíticos, el clima, son riesgos en general para la compañía. Entonces, me gustaría tal vez muy simple que nos pudieran explicar cómo esos riesgos se pueden también traducir en riesgos reputacionales, si hay una tipología de riesgo reputacional asociado a esto, o cuál es el mecanismo. ¿Por qué? Por ahí dijeron algún ejemplo de tú mismo, creo, en esto de algunos ejecutivos que podrían estar involucrados en lavado de dinero, pero una forma más de proceso, estoy pensando. ¿Por qué estos riesgos pueden ser riesgos que también afectan la reputación de la compañía? ¿Y por qué en ese sentido aquello que siempre hemos entendido casi en términos formativos, de decir que la reputación siempre era como casi un activo que había que alimentar, ahora estamos viendo que también es un riesgo que hay que evitar? Entonces, ¿cómo se refleja? No sé si quiera, ahí Ernesto, si quieres partir tú, después le damos la palabra a Juan Pablo. A ver, se refleja, a ver, aquí hay una gran elemento en el fondo que yo creo que es importante y que los que nos hemos dedicado a trabajar en temas de reputación durante las últimas décadas ya, efectivamente estábamos viendo cómo, en primer lugar, la reputación efectivamente es hoy día entendida incrementalmente como un activo de las marcas y de las compañías que se tiene que gestionar de manera preventiva. ¿Sí? Y esto es súper importante y lo menciono en primer lugar porque efectivamente lo que ocurre es que cualquiera de estos riesgos que nosotros estamos hablando, por un lado, pueden afectar y pueden dañar a la reputación en el fondo de la compañía dependiendo de cuál es el nivel de asignación de responsabilidad. Acá hay teoría en el fondo. Aquí hay un autor que se llama Coombs, en el fondo, que efectivamente, básicamente lo que plantea es que hay una serie de dimensiones y una serie de variables que determinan el grado de afectación y por lo tanto las decisiones estratégicas que tienen que tomar las compañías cuando efectivamente estos riesgos se materializan. Uno de ellos tiene que ver con la asignación de responsabilidad, otro tiene que ver en el fondo con el comportamiento consistente en el tiempo y por lo tanto con los pasivos de alguna manera u otra, con la historia que tiene en el fondo esa compañía asociada a ese riesgo, en el fondo por el buen o mal manejo al final del día. Los impactos se manifiestan en el fondo en la pérdida o la buena gestión, en el fondo de este tipo de episodios se expresan además en la profundización o en el aumento de la desconfianza de las partes interesadas, de los grupos de interés, por parte con los cuales las compañías en el fondo están llevando adelante y construyendo relaciones permanentemente. O sea, no nos olvidemos de que las compañías y las marcas en el fondo son ellos y sus circunstancias, ¿no? Y ese entorno vincular donde efectivamente lo bien o no mal que lo hagan para enfrentar una determinada crisis o un riesgo material, efectivamente determina un juicio por parte de la opinión pública y construye efectivamente percepciones que que son muy difíciles en el fondo de manejar después de transcurridos los primeros periodos en el fondo del ciclo de vida en el fondo de un issue o de un riesgo materializado. Lo que a mí me parece que es más interesante es una discusión en torno a la reputación, de la discusión en torno a la reputación, es que esta es a la vez un riesgo en sí mismo, o sea, la salud de la reputación, uno puede entenderla en el fondo como un riesgo y de hecho incrementalmente en las matrices de riesgo y en sus inventarios de riesgo, muchas empresas en el fondo un poco más maduras están incorporando el riesgo reputacional como un riesgo en sí mismo y no solamente como una consecuencia de otros riesgos materializados.
¿Sí? Mm. Entonces es súper interesante en el fondo entender que durante los últimos años la tendencia general de las organizaciones había sido ver a la reputación solamente como una consecuencia de un riesgo. ¿Sí? Es decir, tengo un fatal, por ejemplo, en la industria minera y la mala gestión de esa fatalidad efectivamente podría tener algún tipo de impacto a nivel reputacional y por lo tanto yo lo que tengo que hacer es generar mecanismos reactivos que me permitan gestionar en el fondo la crisis de manera adecuada para reducir ese impacto a nivel reputacional. Esa es la aproximación tradicional media bomberil, ¿no? De la gestión de la reputación. Lo que estos entornos dinamizados en el fondo obligan y han llevado a muchas empresas más maduras que han reconocido al riesgo reputacional en el fondo como un riesgo en sí mismo, o la salud del riesgo, perdón, la salud de la reputación como un riesgo en sí mismo, es entender de que este contexto obliga a que incorporemos la gestión de la reputación desde una lógica más bien preventiva, ¿cierto? Y por lo tanto que se le tengan que asignar recursos, capacidades, ¿cierto? Y competencias a los equipos que están llamados a desarrollar y construir reputación, entendiéndola prácticamente como un instrumento, como un elemento de infraestructura defensiva, ¿no? Y ya no solamente desde una perspectiva reactiva, por lo tanto algo que tenemos que proteger y defender como activo organizacional, sino que en esta dinámica actual lo que tenemos que hacer es anticipar escenarios, ¿cierto? Para generar competencias y capacidades dentro de nuestra organización, ¿cierto? Para construir esta infraestructura que va a permitir no solamente gestionar otros riesgos materializados, sino que manejar la reputación, gestionar activamente la reputación de la compañía en el caso de que efectivamente ésta esté bajo ataque. Perfecto. Y entonces pasa la analogía. Juan Pablo, vuelvo a ti. Em, Tú tienes experticia justamente en ser capaz de identificar, procesar, por decir, analizar este tipo de riesgo. Entonces, ¿cómo uno, digamos, gestiona los riesgos desde una perspectiva de la compañía? Entonces, ¿por qué lo relaciona a la respuesta que nos daba Ernesto? Porque de alguna manera me gustaría saber qué tanto desde esa experiencia de identificación y administración de riesgo puede uno exportarlo, entre comillas, para también para analizar el riesgo reputacional. Cuéntanos ahí tu experiencia de cara también a las recomendaciones que uno debiera decir, las compañías actualmente, cómo debieran enfrentar en general los riesgos y en particular los riesgos reputacionales de una perspectiva de su manager. Bueno, complementando lo de Ernesto, efectivamente la reputación a veces es un activo en sí mismo y esto es, en el mundo, ligándolo con lo que hablamos antes, el crimen organizado, se movió mucho el mundo ciber durante la pandemia. Y ahí hay el típico caso, el ransomware, que es un delito que consiste en básicamente un grupo de hackers, va y te secuestra la base de datos y tu sistema de tu empresa y te lo inmoviliza y básicamente te cobra un rescate para devolverte las claves y devolverte, ¿cierto?, el acceso a tu sistema. Evidentemente yo no quiero tener mis inversiones o mi plata en un banco al cual le están hackeando la base de datos y todos los números de las tarjetas, etcétera, pero justamente muchas empresas algunas empresas lo que hacen es efectivamente pagar a los gente que se Propio. dedica al ransomware, Yeah. hacerlo sin publicitarlo, porque en el fondo el daño reputacional puede ser mucho más grande que el Para costo de evitar ese pagarle, activo. a los hackers por liberar la base de datos. Entonces ese es un caso típico en el mundo ciber que funciona bien y la gente que se dedica más a esto me dice que ya incluso conocen a los hackeadores, a los hackers por nombre propio, le dicen ya, Juanito, devuélvemela ya Como como pagar, está, bien tanto pagar como tiempo. es como pagar otro Tiene tipo de gente, impuestos. claro, gente que negocia la liberación de las bases de datos, entonces hay empresas que hacen eso, pero claro, como decía Ernesto, la reputación puede ser un activo en sí mismo, pero aquí lo importante, que es lo que se recomienda, sobre todo porque los riesgos siempre van a existir, el tema es minimizarlo, que no se conviertan en amenazas, porque la diferencia entre una amenaza y un riesgo es que la amenaza es inmediata y necesita medidas urgentes para ser enfrentada, ¿no? El riesgo está más distante y se lo puede paliar, mitigar y evitar. Y aquí lo importante es que las empresas identifiquen el punto de convergencia entre el activo y el valor de un activo y su vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuál es el activo a proteger y dónde está la vulnerabilidad? Puede ser la reputación misma, como decía Ernesto. Luego hay que sopesar la probabilidad de un acontecimiento versus su impacto. Para esto también, como decía, se crean escenarios, ¿no?
porque hay escenarios extremos que no se van a dar, pero escenarios que sí se pueden dar y que son más probables y efectivamente las empresas tienen que construir escenarios y cruzar probabilidad con impacto y empezar a internalizar estos riesgos y si se trata de proteger activos, reputación incluida, uno puede dispersar los activos críticos que tiene en su empresa, hay que también evitar los mercados riesgosos o las acciones más riesgosas, controlar bien los tiempos en el caso de las inversiones o de los negocios, o también el timing hoy día es muy importante, crear capacidades flexibles de respuesta, ya sea para proteger la misma reputación, ¿no? La empresa, me imagino, ahí tiene manejo de control de crisis, ¿cierto? Pero también cuando se enfrentan disrupciones, la empresa tiene stocks o maneja stocks suficientes en caso de que haya, no sé, el barco donde venían los contenedores sufrió una falla porque se quedó taponeado el canal de Suez por una mala maniobra y no están llegando, y yo tengo stocks para cubrir lo suficiente a mis clientes mientras repongo, ¿cierto?, lo que necesito, o estoy en el fondo operando con el día a día. Eso es algo importante también que los países lo hacen. Finlandia es un caso ejemplar de un país pequeño, pero que tiene almacenado de todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, incluso casi la mayoría de su población puede estar en refugio en el caso de guerra, pero manejar stocks, tener planes, ¿cierto?, de respuesta, tener equipos de respuesta, eso también es algo importante. Y también lo otro, buscar alineamiento, ¿cierto? Es bueno que haya competencia y todo, pero a veces no solo es una empresa, sino un sector el golpeado, y hay muchas veces estos alineamientos, compartir información sobre los riesgos y tomar acciones colectivas también es otra de las medidas que se recomiendan, así como evitar mercados riesgosos, dispersar activos críticos, pero sobre todo identificar cuáles son los vulnerables, ¿no? Y diseñar planes de respuesta. Y en ese sentido, ¿cuál es tu percepción? Porque todo el mundo habla como ya casi en la cotidianidad de, oye, los cambios y estamos cada vez más, la crisis ya no es como era, ya no es la excepción, es la regla. Entonces, ¿qué tan obsoletos quedan todas las auditorías o los análisis que están haciendo las compañías de riesgo? ¿Cuál es esa periodicidad? Eh, le ha tocado participar en organizaciones que se hace ese trabajo mancomunado de identificar a nivel directivo, eh, pero se puede realizar una vez al año y puede ser que el próximo año hayan cambiado esos riesgos. Entonces, ¿cuál es la recomendación en términos de ese ejercicio? Pensando sobre todo en entornos tan VUCA, tan volátiles, tan de intensificación de los cambios y con ello los riesgos. ¿A quién va la pregunta? A ti. Ya, sí, bueno, no es que sean obsoletos hacer todos estos tipos de análisis y todo, pero básicamente el ciclo tiene que ser, ¿cierto?, más rápido de retroalimentación y de actualización. Eso es lo que se impone, ¿ya? En el mundo de la defensa, por ejemplo, lo que pasa es que cuando se diseña un gran sistema de armas, voy a ponerlo en sencillo, un tanque o un submarino, cuando efectivamente se construye, ya hay nuevas tecnologías entrando al mercado, ¿no? Entonces te queda el arma, por ejemplo, te queda desfasada. Entonces al final tú no construyes un arma terminada, sino algo que tú le puedas ir actualizando los nuevos sensores o los nuevos tipos de armas, pero dentro del mismo barco, dentro del mismo tanque o del avión. Entonces en el fondo construyes todo el gran hardware y ahí le vas poniendo, ¿cierto?, los nuevos dispositivos que te permiten ir teniendo capacidades nuevas. Entonces ahí lo importante es el ciclo de retroalimentación, que tiene que ser mucho más rápido nomás, pero hay que estar haciendo estas evaluaciones. O sea, hay que actualizar de forma constante sin estar alarmándose, y eso requiere también un enfoque mucho más multidisciplinario, diría hoy día. Yo creo que en el fondo esto de convocar a gente de distintos saberes, básicamente es lo que te ayuda a evitar los puntos ciegos. De repente por mi formación económica o legal o sociológica, y hay algo que yo no estoy viendo, porque estoy enfocado en mi nicho, en mi sector, pero justamente el impacto va a venir por el otro. Entonces, en el fondo, estos equipos mucho más multidisciplinarios, yo creo que también son una buena respuesta, así como justo con acelerar el timing de respuesta. El de retroalimentación. Perfecto, más dinámico. Antes de seguir con la próxima pregunta,
me gustaría que empezar a dejar espacio para las preguntas de ustedes, de los asistentes. Entonces, recuerden que tenemos dos posibilidades. Que me levanten la mano, que es más difícil porque tendría que poner todas las pantallitas y no las voy a ver, o que me las hagan por escrito. Ya en el chat hay un chat que ustedes pueden escribir y para que dejemos el momento, los últimos 20 minutos para eventualmente 20, 15 minutos para preguntas para que ustedes, los asistentes, puedan realizar. Continuamos. Hemos hablado todo el rato de riesgos globales, pero entre medios pareciera que se nos olvidara algo, que es que somos parte de un continente, de una región. ¿Qué tanto todo lo que hemos conversado es pertinente para una discusión en torno a nuestra región? ¿Tenemos riesgos distintos si lo miramos todo esto desde una perspectiva regional, latinoamericana? ¿Qué tanto ese tipo de riesgos latinoamericanos eventualmente pueden estar afectando o pueden tener una probabilidad más alta de convertirse en riesgos reputacionales o asociarse a riesgos reputacionales? Les dejo, partamos si quieres, Ernesto, tú, para continuar con Juan Pablo mientras yo voy revisando las preguntas que hacen los asistentes. Sí. Hay una cosa que antes de ir a tu pregunta y simplemente para complementar lo que plantea Juan Pablo hace un rato, efectivamente lo que ha cambiado en el entorno, lo que demanda el entorno es aumentar la frecuencia de la revisión de los riesgos por parte de las organizaciones. Eso significa dinamizarlo, significa además aprovechar las ventajas que entrega la tecnología hoy día para poder efectivamente alimentar la comprensión de esos riesgos, más bien de sus causas, ¿no? Y para que a partir de ellas uno pueda efectivamente entender, por un lado, cuál es el nivel de interconexión en el fondo que existe entre riesgos, que es súper importante en el fondo de que efectivamente uno puede y tiene el potencial de influir, y normalmente lo que ocurre es que uno secuencialmente afecta a otros o materializa o puede aumentar la probabilidad de materialización de otros. Y por lo tanto, efectivamente, hay un pequeño como cambio de paradigma, hay dos cambios de paradigma que me parece que son relevantes. Uno desde la gestión de riesgo, que es este, ¿no? Es que efectivamente no podemos entender la disciplina de la gestión de riesgo como la entendíamos en el fondo antes, ¿no? De que efectivamente hay como decías tú, una revisión anual o una revisión bianual de los riesgos, sino que hoy día lo que tenemos que entender es que el riesgo es un fenómeno dinámico que tiene que ser entendido de manera dinámica, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, ahí hay un desafío importante, particularmente para todos los que están desarrollando plataformas de inteligencia, de monitoreo, de sensing, en el fondo, y de listening de múltiples fuentes de información, ¿no? En la mayor parte hay mucha información que está ahí en fuentes de información pública, que uno puede ya a partir de simplemente la sistematización de esto y la conexión de esta con las causas asociadas a los riesgos, uno ya puede generar niveles básicos en el fondo de inteligencia, ¿no? Y lo otro que me parece que es relevante antes de ir a lo regional es que también hay un cambio que es interesante desde la metodología que mencionaba Juan Pablo y que tiene que ver con que incrementalmente lo que las organizaciones hacen es que entre el riesgo y la organización, para evitar niveles de afectación, instala controles, ¿no? Son como barreras, ¿no? Que permiten en el fondo impedir de que efectivamente el impacto de ese riesgo afecte de forma pura a la organización. En la medida de que la conversación de la reputación ha ido aumentando, lo que vamos viendo también es que estos controles que tradicionalmente eran entendidos por las organizaciones como seguros, te das cuenta como eventualmente procedimientos o políticas y procesos en el fondo que permitirían dar cuenta y gestionar eventualmente los riesgos más tradicionales, van incorporando incrementalmente también todas aquellas prácticas vinculadas a la gestión de la reputación y la comunicación de los asuntos corporativos, ¿cierto? Entendidas ellas también como verdaderos controles, ¿cierto? O sea, hoy día, por ejemplo, hacer una eficiente gestión de las relaciones comunitarias, ¿cierto? Y desarrollar en el fondo estrategias de vinculación profunda con stakeholders críticos de la organización puede eventualmente ser visto también, en el fondo, y incrementalmente hay organizaciones que lo están reconociendo, ¿cierto? No solamente como parte de procesos formales o subprocesos formales, sino que también como controles que permiten
permiten eventualmente ya sea prevenir o mitigar, ¿cierto? Los efectos o la probabilidad de ocurrencia de esos, de materialización de esos riesgos. Entonces, es súper interesante entender cómo las organizaciones más maduras van incorporando, en el fondo, elementos o prácticas que tradicionalmente veíamos disociadas de la gestión del riesgo y más vinculadas al mundo de la comunicación estratégica, de los asuntos corporativos, ingresando en el fondo a esta conversación como verdaderas capas de control, ¿cierto? Que permiten en el fondo generar mejor infraestructura defensiva, como hablábamos anteriormente, y generar, por lo tanto, organizaciones más maduras. Eso para mí es súper significativo, eso, porque instala de nuevo la gestión de la reputación y la comunicación estratégica en los asuntos corporativos desde un nuevo plano estratégico en el fondo y en una nueva conversación. Ya no es solamente la comunicación estratégica, el relacionamiento, lo vincular, porque es un nice to have o porque es en el fondo lo que corresponde hacer o porque finalmente ayuda a construir posicionamiento, sino que efectivamente se instala en una nueva lógica de conversación que permite abrir otros espacios de reflexión organizacional. Y con respecto a los riesgos, en el fondo hizo manifestación a nivel local. Yo te diría que es both ways, ¿no? Yo te diría hay una lógica más bien bidireccional. Efectivamente hay riesgos globales que tienen manifestaciones y expresiones particulares a nivel regional y a nivel local, ¿cierto? Y por lo tanto, a partir de la pregunta que tienen que hacerse las organizaciones, más que simplemente reconocer el riesgo, es tratar de entender cuál es la manifestación que éste va a tener, la expresión que éste va a tener a nivel local y cómo efectivamente nuestros escenarios y la anticipación que nos permiten anticipar esos riesgos efectivamente dan cuenta de esa localización en el fondo de esos riesgos y evidentemente es inevitable pensar de que también hay regiones, particularmente unas por sobre otras, pero que hay regiones que exportan en el fondo también, que son capaces de generar sus propios riesgos que eventualmente exportan y que pueden generar efectos sistémicos también a distintas escalas y distintos niveles. ¿Sí? Entonces yo te diría, a tu pregunta, efectivamente hay un tango ahí, ¿no? Entre lo global y lo local. Lo que hay que entender en el fondo es cómo efectivamente estos se manifiestan y se expresan en los puntos específicos de contacto con la organización. Ya tenemos varias preguntas que nos está haciendo el público, entonces les voy a pedir, por lo menos tenemos unas 3 o 4 para que podamos tratar de responderlas todas. Yo algunas las voy a ir agrupando, pero para ir pensando en la concisión de las respuestas, ¿ya? Yo quisiera retomar como desde tu experticia, Juan Pablo, la pregunta que también había comentado, si en la región tenemos nuevos tipos de riesgo, pero situártelo y hacerte una segunda pregunta, que será la anterior, que ya nos lleva a un tema que varios de los asistentes nos han hecho, que tiene que ver con crisis. Hablamos de riesgo, pero no hemos hablado poco de la crisis propiamente tal, de qué debiera tener como a esta altura, con todos los riesgos que estamos hablando, qué debieran ser los elementos fundamentales de no solo un manual, si es que es necesario tener un manual, de una actuación en crisis de una compañía. Entonces te dejo la palabra, Juan Pablo, para hablar si quieres retomar el punto de la conversación en torno a la región y los riesgos, pero si también quieres aprovechar como una segunda parte de tu respuesta, hablarnos de la situación en crisis, ¿no? Que sobre todo desde tu experticia, que no necesariamente viene en la comunicación, puede ser sumamente interesante desde la perspectiva cómo se gestiona la crisis en general en situaciones geopolíticas u de otras características, ¿no? Yo como periodista me dedicaba a informar la crisis más bien, cuando ocurría. Me alimentaba las noticias, eso sí. Pero bueno, América Latina tiene unos riesgos particulares. Efectivamente, todo lo que es crimen, ¿cierto?, representa un riesgo para la seguridad física de las personas y de las empresas. Efectivamente, es un gasto adicional. La otra vez estaba en una conferencia en Estados Unidos y hablaban de que no sé, el promedio de guardia de seguridad en América Latina comparado hay como por lo menos, no sé, el promedio son como 7 o más guardias de seguridad por cada policía, ¿no? Y en algunos países como 18. Entonces, en el fondo se te habla que las empresas están gastando más en seguridad, en el fondo, creo que en gasto Brasil, el gasto de la empresa en seguridad pública es incluso más alto que el de la policía. No es un país federal, tiene distintos niveles de policía. Entonces, hay un problema de seguridad
física asociada al crimen organizado. A la empresa les cuesta más operar en otros en países latinoamericanos y por lo mismo marginan menos, pero también hay un riesgo de la seguridad jurídica, donde viene asociado al nivel de polarización que tenemos nosotros, a la salida de líderes populistas, ¿cierto? A la emergencia de líderes populistas. Eso es muy importante porque en el fondo vienen con discursos mesiánicos o son redentores, entonces te cambian la regla del juego, a veces a través de instancias constitucionales, como lo vimos acá en 2 proyectos que fallaron, pero en otros países también se han asentado, entonces ha habido afectaciones al tema de la propiedad con expropiaciones, ¿cierto? En Bolivia se expropiaron las petroleras de YPF, ahí se vio afectado Brasil, en el caso de Argentina también hubo expropiaciones, entonces en América Latina los derechos de propiedad no son tan respetados como en otras partes porque la política misma pasa a través de eso y estamos en un ciclo. Lo acabamos de ver en las elecciones de la primera vuelta en Colombia, lo vamos a ver en Perú este fin de semana. Lo que está pasando es que hay alternancia, eso no es tan poco común en la mayoría de las democracias, con resultados muy ajustados, sino que el problema es que las alternancias se vienen dando con candidatos cada vez más extremos, ¿no? Con que acceden al poder. Entonces, una alternancia con brechas cada vez más grandes. ¿No? Entonces, eso, ¿cierto? Está haciendo mucho más difícil pronosticar si van a haber normas que van a durar en el largo plazo o si las condiciones en que yo invertí se La me van a certeza, digamos. básicamente mantener en el próximo ciclo político, ¿no? O si esta pausa que estoy viviendo porque, no sé, hay alguien en el poder que es más afino o pro empresa, va a hacer una pausa y voy a volver a retirar mis activos. Es el caso de Argentina, pese a todas las reformas que está haciendo Milei, pese a los buenos resultados numéricos que tiene, todavía hay bastante temor en materia de inversión extranjera, porque dicen, bueno, ¿y si no se reelige? ¿Qué fue lo que pasó con Macri? ¿No? Que Macri hubo una gran apuesta que duraba 8 años y muchos se quedaron como, esto no finalmente no se dio. Entonces, eso es por una parte. Y por otro lado, tú preguntabas sobre manuales de crisis y cosas que deberían estar. Yo más que manuales, yo creo que en el fondo lo que hay que en el fondo tratar de empezar a inculcar es la idea de que las empresas empiecen a generar equipos o que consigan gente que esté dedicada a identificar los riesgos de forma más permanente y básicamente con las herramientas que decía Ernesto, tecnológica, que actualiza el ciclo de forma más frecuente y cree esta cultura de la organización. La empresa tiene que empezar preguntando, ¿hay alguien que esté mirando los riesgos que enfrentamos o básicamente vamos a vernos sorprendidos? Y muchas empresas no los tienen, a veces la gente no quiere, porque en el fondo los que están viendo riesgos son muchas veces portadores de malas noticias. Esa es la verdad. Entonces dice, nadie quiere decir, oye, nos va a pegar esto, ¿no? Porque al final todos esperan noticias positivas y celebrar las utilidades, pero eso tiene que empezar por lo menos a inculcarse y hay distintas acciones. En los buques de guerra con que estoy familiarizado, siempre es muy importante el control de averías, ¿no? Entonces hay partidas de control de averías. Pero algunas marinas tienen un sistema donde, por ejemplo, en caso de hay un incendio, el que ataca el incendio, el que está más cerca, y todos tienen un entrenamiento básico y ataca ese incendio y otro espera que lleguen los bomberos del buque que están especialmente dedicados a atender esa emergencia. Entonces también las empresas pueden decidir si tenemos una cultura generalizada y cada uno en su área está identificando los riesgos y se dedica a taclearlos, o básicamente tenemos una partida especializada que es la que monitorea toda la empresa. Entonces ahí hay distintos enfoques, pero lo importante es que se cree esta cultura en la organización y una vez que se identifican los riesgos, estos vayan mitigándose y también así es como se identifican oportunidades. Entonces, primero que antes que manual, tiene que haber alguien que lo ejecute, porque muchas veces se dice, oye, aquí hay que crear una estrategia, por ejemplo en Chile hay que crear una estrategia de seguridad nacional. ¿Y quién la ejecuta si no hay Consejo de Seguridad Nacional? No está la arquitectura detrás. Entonces, No hay antes un del diseño manual tiene que... institucional o de Claro. gobernanza. ¿Hay gobernanzas de gestión de riesgo en la compañía actualmente en Chile? Eso puede preguntarle a Ernesto, que trabaja con compañías más directas. Te aprovecho de preguntar eso, si existe actualmente, está como hay una gobernanza del riesgo, y segundo, aprovecho de preguntar también
Otra pregunta que nos hacía un asistente de, dada toda esta mirada más desde el riesgo, desde esta mirada más estratégica de la gestión de esta labor, ¿quiénes deberían estar en un comité de crisis? ¿Son los mismos que antes? ¿Son los mismos roles o personas o profesionales? Entonces, hay gobernanza y quiénes debieran estar en el comité de crisis. La respuesta corta con respecto a lo primero es sí, hay una gobernanza. Muchas compañías hoy día que han establecido en el fondo políticas, procedimientos elementos en el fondo dentro de su estructura organizacional que permiten efectivamente dar un adecuado, garantizar en el fondo una adecuada gestión del riesgo, sino que además garantizar un adecuado control sobre, en el fondo, los equipos y los roles y los perfiles que están llamados a hacer una gestión de esto. Particularmente hay hoy día, en el fondo, comités de directorio que están dedicados exclusivamente, en el fondo, a riesgos. Hay algunos que están configurados combinando gestión de riesgos y auditoría interna, otros que son, pero efectivamente las compañías lo que van, algunas más rápido que otras, porque efectivamente después del ingreso de Chile a la OCDE, efectivamente hay una serie de sectores e industrias que se han visto un poquitito más estimuladas, ¿cierto?, a incorporar estos mecanismos de gobernanza un poquito más sofisticados, pero efectivamente eso se va instalando como la norma, ¿no? Y va de alguna manera u otra cascadeando también al sistema corporativo en términos generales. Dos, voy a la crisis. Efectivamente, el cambio cultural que mencionó Juan Pablo con respecto a la gestión y la cohabitación con el riesgo en las organizaciones tiene que manifestarse también en los mecanismos y el diseño, en el fondo, de la gestión de crisis. Y esta cuestión es súper simple. Normalmente la gestión de crisis, históricamente, tú mencionabas, Magdalena, en el fondo vivía y moría en el fondo en un manual que la mayor parte de las veces terminaba guardado dentro de un cajón cuando la crisis explotaba, porque precisamente en el fondo era un instrumento que no estaba vivo al interior de la organización y por lo tanto simplemente era un lindo objeto, en el fondo un artefacto que acumulaba polvo, ¿no? El manual cobra relevancia no en el momento de la crisis, sino que cuando cambiamos el eje en el fondo de atención o cuando ampliamos el eje de atención de la gestión de crisis y entendemos que la gestión de crisis también tiene que tener un componente anticipatorio que está principalmente apalancado y que tiene que estar principalmente apalancado en la generación de capacidades, de conocimiento, de habilidades y competencias dentro de los equipos de gestión de crisis en las organizaciones, que es un ejercicio que se hace en tiempos de paz, no se hace durante las crisis, ¿no? La crisis no es un momento en el fondo para tomar decisiones o para entrenar a nadie, es un momento para ejecutar lo que está aprendido, ¿no? El problema en el fondo es que normalmente estamos acostumbrados a entender la gestión de crisis simplemente como la gestión de la emergencia, ¿no? Olvidándonos en el fondo de todo el trabajo anticipatorio que hay que hacer. Evidentemente la capacidad de respuesta es un músculo que hay que ejercitar y que hay que profundizar en términos del ejercicio. Pero hay un tercer elemento que a mí me parece que es súper relevante, que es también poder trabajar en lo que ocurre de manera posterior a la crisis. Y no solamente a nivel de la sistematización en el fondo del aprendizaje y el aprendizaje a partir de la experiencia, ¿cierto? Para garantizar en el fondo procesos de mejora continua en este ciclo en el fondo de reacción frente al riesgo materializado, sino que también porque nos permite poner un foco en las personas, ¿no? Y es algo que también se nos olvida, ¿no? Y que tiene que ver con cómo lo vimos mucho en pandemia, lo vimos mucho durante el estallido social, los mayores niveles de afectación emocionales, psicológicas y humanas en el fondo de cualquier crisis están anclados en las personas y efectivamente si queremos avanzar, o sea, el desafío es poder avanzar hacia organizaciones más resilientes, ¿no? Y el componente humano ahí es crítico, es clave de abordar. ¿Debieran estar los mismos integrantes en el comité de crisis? Incrementalmente, la respuesta es no existe, efectivamente, va a depender del escenario. Hoy día los comités de crisis en el fondo tienen integrantes que forman parte como de un core,
como del núcleo en el fondo de la gestión, normalmente liderazgos, coordinaciones, áreas críticas, ¿cierto? Y dependiendo en el fondo de los escenarios y la configuración, ¿cierto?, de la crisis y las características de la crisis, esta tiene que ser complementada por áreas que permiten tener comprensiones más complejas y más amplias con relacionadas al evento que se está gestionando. Por lo tanto, hay que incorporar, hay que formalizar la incorporación más, esto va a sonar de perogrullo, pero no lo es. Hay que garantizar de que los equipos de comunicaciones estén sentados ahí siempre. No siempre están sentados los responsables de comunicaciones en los equipos de gestión de crisis. Eh, Hay que incorporar efectivamente miradas que estén vinculadas a otros stakeholders y otros actores, porque particularmente son los que permiten entender cuál es la expectativa que existe del entorno ante la organización en el enfrentamiento de esta crisis, y así sucesivamente en el fondo. Por lo tanto, de manera incremental, lo que vamos viendo es que el manual en el fondo establece se va quedando más bien a nivel de política y establece guidelines generales, pero hay bajadas en el fondo específicas por escenarios que obligan a abordajes particulares y configuración de equipos en el fondo ad hoc para poder enfrentar esas emergencias de la manera más adecuada. Estimado, me quedan dos preguntas y estamos terminando el tiempo. Entonces vamos a tener que ser súper concisos para cumplir con la promesa que además a lo más nos demoremos poquitito. Por ahí justamente uno de los asistentes comentaba algo que ya se ha hablado, que tiene que ver con entre otras cosas, del ciberataque, que han habido muchísimos casos, y esta pregunta es para ti, Juan Pablo. Se viene además la implementación de la ley de protección de datos, que estamos todos bien preocupados. Entonces la pregunta es bien concreta, ¿cómo debieran partir los directorios? Dado este escenario de multiplicación de ciberataques, pronta ley de protección de datos, ¿qué prioridades le podríamos recomendar de cómo debiera partir justamente los directorios tomando este tema? Si es que seguramente ya lo están tomando, por eso esperé. Juan Pablo, Bueno, ¿cuál es tu yo creo recomendación? que sí, yo creo que tienen que invertir, obviamente, en tener gente dedicada a la protección, ¿cierto?, de sus empresas, o sea, de las bases de datos digitales, tener backups, ¿cierto? Siempre tener en el fondo los plan B, incluso C, cuando todo esto se cae. Eso yo creo que es fundamental. Invertir en ciberseguridad se ha hecho. La banca es la más avanzada porque evidentemente es la que sufre más ataques. Acuérdate, el Banco Chile fue hackeado hace tiempo y eran de Norcorea, creo, los hackers. Entonces la banca en esto es mucho más avanzada que el resto de las industrias, pero yo partiría efectivamente teniendo plan A, plan B, incluso plan C. Cuando decía que hay que tener en el mundo físico stocks, aquí también hay que tener respaldo, ¿no? Eso es, y a veces respaldo Plan A, plan físico. B. Claro, y plan C, incluso el respaldo físico también a veces las cosas, ¿no? Puedo tener un servidor, ¿no? Todo tiene que estar en la nube, si en el fondo es muy crítico lo que tengo, ¿no? Puedo tener incluso respaldos sólidos, ¿no? Entonces, ahí hay que invertir en eso porque en el fondo, imagínate, 2/3 de la humanidad está conectada a Internet. Entonces, en el fondo, en este ámbito ya es prioritario y efectivamente ahí hay una cultura del riesgo. Hay ciertos sectores, no lo hemos dicho quizás aquí con Ernesto, pero por ejemplo, las forestales, por los ataques que sufrieron, ellos sí tienen gente, yo he estado con un gerente de riesgo de la CMPC, y también Arauco tiene un tremendo centro de monitoreo para ver incendios, y en el verano son los que preventivamente contratan helicópteros ¿cierto? Y aviones para enfrentar eventuales incendios que podrían no darse, ¿no? Pero ahí ellos son, por ejemplo, un ejemplo de un sector que tuvo que incorporar el riesgo porque en el fondo se vio no solo amenazado, se vio atacado, ¿no? Pero ahí hay un ejemplo que tiene esto incorporado de todas maneras, y la banca lo tiene, pero la banca efectivamente tiene que estar actualizándole constantemente, y a veces el problema de la protección de datos es que es complicado cuando tú quieres ser más intrusivo, ¿no? El ser más intrusivo, y en ese sentido hay países que lo son directamente o indirectamente, ¿no? Me acuerdo de los casos Snowden, entonces vimos que estados que están monitoreando un montón de cosas que técnicamente iban allá a la privacidad de las personas, la pasan por encima. Entonces hay que tratar de tener un justo equilibrio entre la privacidad de las personas, pero identificar las actividades ilegales que se pueden dar en el mundo digital y que son enormes,
y sobre todo en el campo de la finanza. Yo discutía con un amigo que está en el mundo digital y me decía, oye, pero si se cometen, hay más crímenes con moneda normal que con criptomonedas. Entonces, claro, yo decía, pero las criptomonedas son las que te permiten a Venezuela, Irán evitar sanciones o las con que se pagan los rescates de ransomware, etcétera. Entonces, esto es algo importante y ahí también, junto con sectores que han ido avanzando mucho en esto, por ejemplo, el sector forestal, la banca, también a nivel estatal pensamos. Juan Pablo, ¿Mm? que me estaban preguntando ahí, justo Paula estaba preguntando, y al revés, ¿qué empresa Sí. tú crees o qué sector tú crees que está al debe en términos de prevención de riesgo de cara a eso? Tú has dado buenos Eh, ejemplos de los que tú ves que se están invirtiendo como las forestales. Al revés, observa eh, algún sector que uno diría, chuta, tal vez tiene que ponerle más. Sí, yo creo que ahí, sobre todo los que son importadores, exportadores, hoy día el 90% del comercio en Chile, un poco más, de hecho, por vía marítima, ¿no? Ya, Entonces, y si vemos lo que está pasando en Hormuz, si nos recordamos la sequía del canal de Panamá, si el accidente que taponó el canal de Suez, los ataques en Bab el-Mandeb ahí entre Yemen y Somalia por piratas o terroristas, ya, básicamente todo lo que dependen exclusivamente de exportación e importación, deberían en el fondo empezar a recalcular los tiempos y empezar sobre todo a evaluar si cuán largas y frágiles a la vez son las líneas de suministros que tienen, ¿cierto? Con las cuales se conecta con los mercados globales, cuáles son las disrupciones que se acumulan a lo largo, ¿cierto?, de estas rutas marítimas, porque hemos visto afectaciones importantes totalmente. Como en el último tiempo. Entonces yo creo que ahí una el nueva, retail, por ejemplo, a veces se puede quedar sin stocks, ¿cierto? Efectivamente, porque un por tema de barco suministro, sí, volviendo a un riesgo o los antiguo que se fruteros hace, también. un riesgo antiguo que se hace global. La gestión de Finalmente, riesgo de países, terceros. sí, Mm. ¿qué? La gestión de riesgo de terceros. Al final del día, hoy día, los que estén efectivamente con esas cadenas de suministro, en el fondo están más desafiados. Sí. Oye, Totalmente. voy a invitarlos para terminar, como decíamos, para ir cumpliendo con los tiempos, con dos preguntas que me hicieron por ahí y las voy a juntar. Una que me piden, salgamos del ámbito corporativo, es decir, em, hay gestión de riesgo en el Estado de Chile, y cada uno lo preguntará. Es interesante ver que en el último tiempo, y esta es la segunda parte que la uno, que alguien por ahí decía, oye, pero ¿cuánto es riesgo comunicacional y cuánto el problema, no lo decía así, pero del producto, es de la gestión? Y tal vez el ejemplo del Estado de Chile o de la política en general nos sirve, ¿no? Siempre ahí en el ámbito público no queda claro cuánto es un riesgo, una crisis comunicacional y cuándo en verdad un problema de diseño político o de diseño de gestión. Entonces, les dejo esa pregunta. Si quieres partir tú, Ernesto, pues cierra Juan Pablo, para poder tener una, y les permita también hacer una síntesis a la luz de la analogía que estamos, o la comparación que estamos haciendo con el mundo más público y el Estado. La reflexión la reflexión con respecto en el fondo a si es que es efectivamente un riesgo o un problema de diseño no solamente se aplica a la gestión de riesgo o a la gestión de crisis en el fondo, ¿no? Y al final del día se aplica eventualmente a todos aquellos escenarios donde cuántas veces hemos escuchado, oye, no, pero si esto es un problema comunicacional, ¿no? Entonces, problema que no lo han sabido comunicar, donde al final del día efectivamente la comunicación se transforma en un chivo expiatorio, en el fondo efectivamente de malos diseños. Yo creo que si hay algo que efectivamente yo te diría pasa, y me voy a la primera parte, la experiencia en el fondo y la conversación con distintas personas que operan en el mundo del Estado, en el sector público en particular, es que efectivamente hay, yo te diría, más foco en la gestión de crisis que en la gestión de riesgo. ¿Sí? Hay una mirada más bien reactiva ante ciertos escenarios y la ocurrencia en el fondo de la configuración la materialización de ciertos riesgos que dada además la dinámica del sector, en el fondo les vuelve muy difícil en el fondo poder levantar la cabeza y hacer ejercicios anticipatorios y en el fondo y preparatorios frente a estos escenarios. Entonces me da la impresión de que eh, efectivamente los ciclos preparatorios, todo esto que estábamos hablando de la anticipación de determinados escenarios, efectivamente está comido por la contingencia, ¿sí? Por la necesidad por la contingencia
de la necesidad de gobernar en el fondo y de dar respuesta inmediata frente a un montón de estímulos que están ocurriendo simultáneamente, y que desafía evidentemente a los gobiernos y a los equipos que los conforman a eventualmente identificar maneras que les permitan, si bien no desarrollar grandes procesos de planificación como pueden tener otras organizaciones u otras industrias, entender cómo efectivamente, ya sea el segundo piso, ya sea en el fondo de unidades de análisis estratégico y áreas que efectivamente son capaces de proveer de esa inteligencia, cómo efectivamente en el fondo van dando cuenta de ciertas dinámicas en el fondo del contexto que eventualmente pueden traducirse, ¿cierto?, en la eventual materialización de algún riesgo. Yo creo que hay mucho de eso que efectivamente se hace. Probablemente hay un espacio de mejora, pero que está principalmente capturado por esa gestión cotidiana. Para cerrar, lo único que creo que efectivamente tiene que eventualmente para subsanar o para evitar esa odiosa frase de no es esto un problema comunicacional o reputacional, es efectivamente garantizar a través de la generación de lo que hemos estado hablando, ¿no? De generar mayores capacidades y de conectar la gestión de la reputación, ¿cierto?, a estas nuevas dinámicas y a estos otros procesos corporativos o institucionales, es aumentar el agenciamiento, en el fondo, que tienen los equipos de comunicaciones y quienes lideran la comunicación al interior de las organizaciones de manera tal de que efectivamente se pueda instalar esta lógica anticipatoria que permita tener las conversaciones en los momentos que corresponden para asignar los recursos y desarrollar las competencias que son necesarias en tiempos de paz y no en momentos en Que momentos de todo se crisis. desordena. No sé Sí. si quieres cerrar ahí con una idea fuerte, tal vez desde tu mirada del Estado, más como también de temas internacionales, Juan Pablo, porque nos referíamos más al tema de gobierno en términos como de la gestión diaria, pero en el tema de Estado hay una cultura de riesgo, como se observa, y cortito porque ya estamos pasado el tiempo. Y muchas gracias desde ya. Sí. No, muchas gracias. Al igual que yo decía que algunos sectores están más preparados para manejar el riesgo, algunos sectores empresariales, y mencionaba algunos, también en el Estado hay áreas donde hay una cultura de riesgo y un manejo alto del riesgo. Pensemos en todo lo que es el tema sísmico, donde Chile a través de normativas, ¿cierto? A través de hoy día sistemas de alerta que son redundantes, nuestros teléfonos que suenan, avisarnos un terremoto, estén apagados, estén prendidos, estén desconectados, esto hoy día que las capitanías de puertos hay teléfonos satelitales, cosa que tuvimos que aprender en el 2010, pero hay una cultura de riesgo de donde cada vez que hay un terremoto fuerte, básicamente Chile aprende de la forma difícil, pero aprende y se mejora y cada vez los terremotos generan menos daño físico y también menos pérdida de vida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un ejemplo donde el Estado de Chile ha sido muy bueno y ejemplar en el manejo del riesgo. También hubo sectores, por ejemplo, en el caso de la Fuerza Armada, no es accidente que no tengamos guerra. Guerra con tanta disputa territorial con los vecinos durante 140 años, es porque también se han invertido, ¿cierto? Y se han tomado decisiones en materia de defensa que son las que han permitido, ¿cierto?, tener una disuasión y eso evitado. Entonces ahí también es un sector, especialmente el de la defensa de la Fuerza Armada, un sector que tiene esa cultura. La generación de fondos soberanos también una forma de enfrentar el riesgo. O sea, yo tengo, ¿cierto?, la época de vacas gordas, ahorro para cuando venga la época de vacas flacas, ¿cierto? Y eso también es una forma de enfrentar los riesgos económicos y cuando se presentan y la crisis no permitió navegar la crisis subprime, incluso también el COVID, de alguna forma. Entonces, hay ciertos sectores en áreas donde el Estado, ¿cierto?, ha logrado manejar bien el riesgo y ha tenido resultados que incluso son reconocidos afuera, pero hay otros sectores, por ejemplo, de la seguridad pública, donde básicamente, y volviendo al crimen organizado, se dijo, nosotros esto no nos va a pegar porque somos Chile, ¿no? Entonces, y ahí era, bueno, pero Bolivia y Perú son el segundo y tercer productor mundial de cocaína y siempre han sido vecinos nuestros, ¿no? Oye, pero tenemos puertos muy competitivos que exportan a diferentes rutas que no son los puertos más obvios de ellos, el caso Perú, pero son puertos nuestros y podía haber una reexportación. Entonces ahí, por ejemplo, desapareció la cultura del riesgo y no estaba en el campo de la seguridad pública. Entonces hay distintas áreas, pero justamente lo importante es tener una arquitectura de seguridad que permita manejarlos de forma más consistente porque van a presentarse, pero la idea es que no se conviertan amenazas, ¿no? Eso es para cerrar. Estimados,
darle, pero muchas gracias, nos pasamos un poquitito, muchas gracias por eso, esos 12 minutos adicionales que pudimos tener. Creo que abordé casi todas las preguntas a los asistentes. Si una pregunta se me quedó afuera, mil disculpas. Yo agradecerles personalmente en nombre del programa, a ti, a Juan Pablo en particular, a Ernesto, por esta conversación en línea, y espero que haya otras oportunidades. Yo creo que a varios nos quedaron varias preguntas, pero felices de tenerlo acá para las próximas oportunidades. Eso, muchas gracias y Gracias. esperamos tenerlo para nuestras futuras actividades como parte de este ciclo. Gracias. Ya, Magdalena. Muchas Gracias, Juan gracias. Pablo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.